Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 128. Este es el episodio número 3. Mi nombre es Arturo Delgado y qué bendición poder estar aquí juntos en esta charla del día de hoy. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Jeremías. Hoy estamos hablando acerca del profeta Daniel. Estamos en esa parte de la Biblia de los profetas y aunque me gusta buscar preguntas, la verdad es que le estamos dando una repasada a los libros de la Biblia, quizás los más importantes y algunas de las enseñanzas más importantes, ¿verdad? En este caso, como esta semana, de este profeta llamado Daniel, ¿verdad? Que también era un exiliado. Era una persona que vivía precisamente allá en la antigua Babilonia, en toda esa zona, porque había sido apresado, llevado como botín de guerra y además, ¿verdad?, logró tener una gran influencia porque resulta que Daniel tenía un don que Dios le había dado. Sabía interpretar los sueños que la gente tenía, pero también veía visiones y interpretaba también sueños y visiones. Así es que ese Daniel de la Biblia. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Lo primero, el primer capítulo, este asunto de los jóvenes Daniel y sus tres compañeros, ¿verdad? Así es que vamos entonces a nuestra charla el día de hoy. Daniel capítulo número 2, versículo 20, 21 y 22. Dice la palabra de Dios así. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de los siglos, sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Este es uno de los textos que, en mi opinión, ¿verdad?, es muy importante porque aquí revela precisamente lo que significaba Dios para la vida de Daniel, pero no solamente para la vida de Daniel, sino para la vida de todos en aquella época, especialmente en la corte del rey Nabucodonosor. En ese tiempo el que gobernaba era el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Luego después su hijo Belsasar, que solamente duró muy poco tiempo, porque luego vinieron los reyes de Media y de Persia, y allí también, ¿verdad?, hubo una conquista. Ya no eran los babilonios, sino eran los reyes de Persia, y obviamente hubo otros reyes los que conquistaron. Pero algo que me llama la atención es que Daniel había sobrevivido a todos esos reyes. O sea, estuvo en Jerusalén con un rey y luego cuando era un muchacho. Luego después pasó además del rey de Jerusalén, también pasó por el rey Nabucodonosor, y luego después por el otro de los reyes, ¿verdad?, que es el rey Darío, ¿verdad? Y luego también Ciro, otro de los reyes, además de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Entonces, ahí tienen ustedes una persona que llegó a ser uno de los 3 gobernantes más importantes del reino. O sea, Daniel fue pez gordo de aquella época, era una persona importante en el reino, y eso que había llegado como un exiliado cuando su ciudad y su nación había sido destruida. Y cuando está aquí, ¿verdad?, él conocía a Dios. Y estos 3 versículos que yo acabo de leer es como un resumen de lo que él sabía de Dios. Y lo que yo puedo titular, ¿verdad?, de este resumen es que la soberanía de Dios en los asuntos terrenales. Fíjate nada más lo que dice, ¿no?, la palabra de Dios. En primer lugar, ¿verdad?, pues suyos son el poder y la sabiduría. Y luego habla acerca de los tiempos, las ocasiones, las épocas, los reyes, los poderosos, ¿verdad?, están en las manos de Dios. Las personas incluso, ¿verdad?, y eso enseña la palabra de Dios, ¿verdad?, están en las manos de Dios, no importa cuán encumbrados estén, poderosos sean o lo que sea. Algunos se preguntan, por ejemplo, en este tiempo, en la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, uno dice, ¿qué onda con esto, verdad? A veces uno no sabe porque uno no conoce el futuro, pero uno se puede sorprender de cómo Dios tiene todo bajo control y luego suceden cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando
cuando vino la guerra del Golfo Pérsico en los años 90, al principios, en donde Saddam Hussein, ¿verdad?, el presidente o el dictador de Irak, ¿verdad?, invade Kuwait. Entonces los aliados, ¿verdad?, que ya había una alianza, pues se alinean para sacar a Irak, ¿verdad?, de Kuwait y mantenerlo ahí. Pero no lo derrocaron. Pero luego después, en el año más o menos 2004, volvieron estos a incursionar, pensaron que estaban creando bombas biológicas. Hubo muchos errores, obviamente, de parte de algunos de los países poderosos, no nada más de los Estados Unidos. Sí, hubo mucha mala información y todo eso que después ya no hallaban ni qué hacer con este asunto, ¿no? Pero lo interesante es que cuando ellos vuelven a invadir se dan cuenta que en el norte de Irak había un pueblo llamado los kurdos que habían sido perseguidos por Saddam Hussein y que a final de cuentas, ¿verdad?, al darse cuenta el mundo entero de lo que este señor hacía con los kurdos, probaba las armas químicas, nada más para darles esa idea. Y entonces, ¿verdad?, los empezaron a proteger. Y luego los esfuerzos cristianos llegaron hasta allá y se levantaron muchas iglesias, cientos de iglesias cristianas entre los kurdos, luego de esa incursión bélica, porque Dios tiene todas las cosas en sus manos. A veces pasan estas cosas que no nos gustan, pero Dios siempre dice en la Biblia que Él es soberano. Y entonces, esto es lo que yo quiero decir. Cuando tú estés padeciendo situaciones difíciles y adversas, tú vas a decir, híjole, ¿por qué me pasa todo esto? No debería suceder esto, ¿verdad? Pero recuerda que el Dios de los cielos es Dios de los siglos y de los siglos, y suyos son el poder y la sabiduría. Él revela lo profundo, tarde o temprano lo va a dar a luz, ¿verdad? Y aún lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, dice, o sea, lo que no está a la vista de la gente, y porque en Él mora la luz. Así es que Dios tiene el control de todas las cosas, y ahorita no lo puedes ver, porque a lo mejor estás distraído, o quizás distraída, abrumada por el peso de las situaciones que estás viviendo. Pero más adelantito te vas a dar cuenta que Dios estaba moviendo sus hilos y estaba manejando todas las cosas. Primero, para traer gloria a su nombre, siempre es así. Pero en segundo lugar, para traer liberación, para traer fortaleza, para librarte también de algunas cosas y también para guiarte por el buen camino. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.